Al construir la gráfica de una función logarítmica, debemos tener en cuenta su estructura general. En este caso, tenemos f de x igual al logaritmo en base a de x. Debemos identificar a la derecha de la igualdad la x como variable independiente y f de x como variable dependiente, las cuales vamos a utilizar para la construcción de la tabla. También debemos identificar que tenemos una base a, que generalmente al construir una gráfica en particular, esa base a no va a cambiar, va a seguir fija. Pero en términos generales podemos encontrar muchas funciones logarítmicas dependiendo de la base, ¿cierto? Entonces, en este caso, debemos observar que está graficada la función del logaritmo en base 0.2 de x y esta sería la forma que tiene esa función. Bien, sin embargo, si cambiamos el valor de la base, ¿cierto? Vamos cambiando el valor de la base y la base va aumentando, ¿sí? Puede llegar a un valor de 1, pero en este caso, recordemos que existen unas restricciones en las funciones logarítmicas. Para que sea una función logarítmica, el valor de la base tiene que ser positivo, ¿cierto? Es decir, mayor que 0. Y la segunda condición es que debe ser diferente de 1. Entonces, no vamos a tener el caso, o no vamos a considerar el caso, cuando la base es 1, ni cuando tampoco la base es negativa, como estoy mostrando en este caso, que ni siquiera el programa, obviamente, porque existe una restricción en la operación de lo que es posible o lo que no es posible, no solamente por el programa, sino a nivel matemático de las operaciones, las bases negativas no se trabajarían y tampoco una base igual a 1. Sin embargo, por encima de 0, ¿cierto? Y por debajo de 1, la gráfica de la función logarítmica va a tener esta forma, ¿sí? Que vamos a encontrar en este caso que va a tener un comportamiento decreciente y que va a tener una asíntota, ¿cierto? Una asíntota vertical en x igual a 0. En este caso vamos a tener una asíntota aquí en x igual a 0. Mira que se traza una línea vertical en x igual a 0, que va a ser una línea a la cual se acerca a la gráfica. Recuerden, la gráfica es la curva roja. Aunque ahí parezca que se acerca y que se cruza, no que toca, realmente la gráfica no, no va a tocar o no se va a cruzar con la asíntota vertical. ¿Bien? Se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Entonces, esa es la característica de una asíntota vertical. Esa es la característica de las funciones logarítmicas, que siempre van a tener una asíntota vertical y que vamos a poder encontrar dos formas. Una es esta, que es decreciente, ¿bien? Y la otra es que cuando pasa el valor de la base, el valor de 1, entonces se convierte en una función creciente. Es decir, si observamos de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha y hacemos el recorrido desde la parte extrema izquierda y vamos haciendo el recorrido hacia la derecha, nos damos cuenta que está haciendo un recorrido ascendente. Es decir, que a medida que aumenta x, f de x aumenta. Ese sería el segundo tipo de gráfica de una función logarítmica. Recordar algo también muy importante es que al momento de construir la gráfica debemos mantener la escala en los ejes del mismo valor. En este caso, tenemos una distancia para de 0 a 1, que tiene que ser la misma distancia de 1 a 2. Y si nos fijamos, como los valores de
los valores de f de x o de x pueden ser muy altos en un momento determinado, vamos a necesitar manejar tal vez dos escalas diferentes. Entonces, una escala en f de x, en el eje y, que puede ser más pequeña. En este caso, nos damos cuenta que solamente vamos de uno en uno, pero se mantiene la misma distancia en ese eje para cada unidad. Y vamos también de uno en uno, pero con distancias más pequeñas en el eje X, respetando siempre que esa misma distancia va a valer una unidad. Entonces, al momento de hacer la gráfica en forma manual, tenemos que mirar la tabla, darnos cuenta cuáles son los valores más grandes que observamos, tanto en la parte, digamos, negativa, en el eje, ¿cierto? En los números negativos y los números positivos, y utilizar una escala que vaya graduada en valores que permitan llegar a ese número más alto o a ese número más bajo, de modo que podamos ubicar la mayoría de los puntos que hallamos o completamos en la tabla de valores, de modo que podamos darle la forma a la gráfica con los puntos que se ubiquen en el plano cartesiano, poder trazar una curva suave que nos muestre, en cierta forma, la tendencia que tiene esta función o el comportamiento que tiene en la forma misma de la gráfica. En este video explicaremos el proceso de construcción de gráficas de funciones logarítmicas. Toda función logarítmica presenta una asíntota vertical, la cual es una recta vertical a la cual la gráfica de la función se va acercando cuando los valores en el dominio de la función aumentan o disminuyen. Más adelante, en un video explicaremos con más detalle la asíntota vertical. Vamos a practicar con la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Esta función debe convertirse, para hacer más fácil la graficación, debe convertirse en una función exponencial, la cual se va a hacer en dos pasos de manera muy sencilla. Vamos a tomar la expresión f de x, la vamos a reemplazar por la letra y. El resto, a la derecha del igual, lo vamos a dejar de la misma manera, como estaba, logaritmo en base 2 de x. Y ahora hacemos un cambio de variable, es decir, donde esté la y, vamos a colocar la letra x, y donde esté la x, vamos a colocar la letra y. De modo que haciendo este proceso va a desaparecer el término logaritmo y nos va a quedar la base, ¿cierto?, del logaritmo como la base de una potencia, y el exponente, que era la x, como lo cambiamos por y, va a quedar como el exponente de esa potencia con base 2. Entonces nos quedaría la función exponencial x igual a 2 a la y. Recordemos que 2 a la y resulta de tomar esta base 2, ¿cierto? 2 de x, donde la x cambia por la letra y. Ahora, lo que vamos a hacer es tener en cuenta cómo se hacía el proceso de construcción o de completado de tablas anteriormente. Normalmente nosotros teníamos dos filas, la fila de la variable independiente la x, la fila de la variable dependiente la y, y generalmente asignábamos valores aleatorios, ¿cierto? Y en la fila de las x, es decir, normalmente se tomaba el 0, se tomaban 3 valores negativos, se tomaban 3 valores positivos, y empezaban a sustituirse esos valores en la función, ¿cierto? Se sustituían esos valores en la función, el valor de x en la función, y hallábamos el valor de f de x. Es decir, que la fila que estaba desocupada era la de f de x, y de ese modo completamos la tabla, y después con el par, tanto de el valor de x y de f de x se formaban pares ordenados,
y se representaban en la gráfica. Digamos, esa es la forma tradicional de construir una tabla para realizar la construcción de la gráfica. Ahora, como hemos hecho un proceso de conversión de una función logarítmica en una función exponencial, lo que debemos hacer es un proceso contrario. Lo que vamos a tener en cuenta es que en f de x, vamos a tomar valores aleatorios. Y acá nos damos cuenta que tomamos el 0, tomamos 3 valores negativos, que en este caso estamos tomando valores fáciles de calcular, pequeños, valores que estén cercanos a el origen de coordenadas, es decir, al 0, y tomamos también 3 valores positivos. Y en este caso, como ya tenemos la fila de la variable dependiente de las y, vamos a hallar son las x. Sustituyendo estos valores de las y, ¿cierto?, en la función exponencial que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, empezaríamos con menos 3 y quedaría que x es igual a 2 a la menos 3. Vamos haciendo el proceso, x igual a 2 a la y, reemplazamos el valor de y, en este caso va a ser igual a 2 a la menos 3 y va a ser igual, aplicando las propiedades de las potencias como el exponente negativo, entonces tomamos esa potencia y la colocamos como denominador y como numerador el 1. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 a la 3, 2 a la 3 es igual a 8, entonces nos quedaría 1 sobre 8 igual a 0.125. Entonces, 0.125 sería el valor de x, es decir, que lo podemos escribir en forma abreviada como un octavo, cuando y vale menos 3. Seguimos el proceso, hallamos el valor de la función exponencial, en este caso cuando y vale menos 2, entonces nos quedaría 2 a la menos 2, 2 a la menos 2, se puede aplicar la propiedad, quedaría la potencia, quedaría 1 sobre 2 a la 2 y finalmente un cuarto, y un cuarto lo mismo que decir 0.25. Entonces 0.25 va a ser el valor de x cuando y vale menos 2. Continuamos con el proceso, sería cuando y vale menos 1, nos quedaría 2 a la menos 1 y eso finalmente va a ser igual a 1 sobre 2 a la 1, ¿sí?, como está acá, y nos daría un medio, y un medio sería igual a 0.5. Seguimos con el 0. El 0, cuando y vale 0, nos daría 2 a la 0, que sería muy fácil porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, por eso les decía, es un número fácil de calcular. 2 a la 0 es igual a 1. Si tenemos que y vale 1, nos quedaría 2 a la 1, también fácil de calcular. 2 a la 1 es igual a 2. Si y vale 2, entonces nos quedaría 2 a la 2, daría 4. Y finalmente, 2 a la 3 nos quedaría, como en este caso, nos daría 8. De esta forma completamos nuestra tabla, bien, al menos con 7 valores. Y lo que resta es el proceso de ubicación en la gráfica. Recordemos que una gráfica tiene dos ejes, ¿cierto? Tenemos el eje X, donde vamos a tener de referencia para leer y ubicar los valores de la variable independiente. Tenemos el eje f de x o y, donde vamos a ubicar los valores de la variable dependiente. Ahora, si empezamos con la ubicación, en este caso, de cuando y vale menos 3, ¿sí?, y x vale un octavo, entonces deberíamos ubicarnos primero en la x, ¿cierto? Podemos ubicar x igual a un octavo, pues vamos, ¿cómo sería un octavo? Un octavo tendríamos que buscar la primera unidad positiva, ¿sí? La primera unidad positiva, es decir, aquí sería del 0 al 1, y dividir esa unidad en 8 partes iguales, y tomaríamos una de ellas. En este caso, sería como por acá. Al tomar un octavo,
Entonces significa que si estoy en el origen, me muevo, ¿cierto? Me muevo de aquí 1/8 en la X y debo bajar, ¿cierto? 3 unidades, es decir, que debería bajar a partir del octavo de unidad 3 unidades. Y en este punto que está acá, el punto F, va a equivaler o va a representar al par ordenado cuando X vale 1/8 y f de X vale -3. Continuamos con 1/4, entonces sería dividir la unidad en 4 partes, tomamos la cuarta parte, nos ubicamos en esa cuarta parte y bajamos 2 unidades. De esa forma, el punto E equivale al par ordenado 1/4, -2. Continuando con X 1/2, entonces nos ubicamos en la mitad de la unidad, 0, 1, y a partir de acá vamos a 1/2 y bajamos una unidad. Entonces ahí estaría el punto D. El punto D equivale al par ordenado 1/2, -1. Continuamos. Cuando X vale 1, f de X vale 0, significa que estamos en el origen, nos movemos una unidad y como el segundo valor del par ordenado, es decir, de f de X es 0, no debemos ni subir ni bajar, nos quedamos en ese punto. Este sería el punto A. Continuando, cuando X vale 2, significa que estoy parado acá, el movimiento en X es 2 unidades y en Y, en Y el valor es de 1, entonces subo una unidad. ¿Listo? Entonces el punto B, ¿qué representa? El punto B significa que X vale 2 y f de X vale 1. Continuamos con el punto, aquí no está dibujado, pero podríamos decir que cuando X vale 4, aquí está, mira, aquí está X4, f de X va a valer 2. Y mira que coincide, no lo hemos hecho, pero si lo hiciéramos, ahí quedaría el punto y quedaría exactamente ubicado sobre la gráfica, ¿cierto? Sobre la curva. Y el último punto, cuando X vale 8, entonces a partir del origen nos movemos 8 unidades, de modo que llegamos a donde está la punta de la flecha. Eso significa que nos movemos hacia la derecha, ese 8 es positivo, vamos hacia la derecha, y el 3 también es positivo, entonces significa que vamos hacia arriba. El segundo número nos va a permitir saber si es un movimiento hacia arriba o hacia abajo en la gráfica. Y mira que llegamos al punto C, ¿cierto? El punto C. De esta forma hemos terminado la construcción de la gráfica.